chiquillos. Guía de repaso número 2, retroalimentación. Ahí está. Reforzar aspectos más importantes sobre la meiosis y sobre la transmisión de características, es decir, la herencia. Ya, y comenzamos con el primer ítem, ¿no es cierto?, de verdadero y falso, que dice, la meiosis es una parte del ciclo celular de las células somáticas, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ya, ¿y cuál es la justificación? Que se lleva a cabo en las células germinales, no en las somáticas. Ya, correcto. ¿Alguien más dio otra respuesta? Bueno, vamos a la número 2. Dice, la reducción del número de cromosomas en la meiosis ocurre en la metafase 2. A ver, vamos a ver si hay alguna más que... Almendra Rivera. Almendra, la número 2, ¿verdadero o falso? No me acuerdo. Creo que es falso. Tiene que es falso, ya. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que es falsa porque eso ocurre en la anafase 2. Ya. Tú dices que ocurre en la anafase 2. ¿Ya? Profe, ¿Es falso? Dígame. a mí me aparecía que salía o sea, que pasaba en la anafase 1. En la anafase 1, a ver, ¿y en qué división está? ¿Estamos ahí? Si yo hablo de anafase 1, perdón, ¿en qué división estamos? ¿De cuántas divisiones consta la meiosis? ¿De 2? De 2. Cuando- Cuando termina la primera división, ya, cuando termina la segunda división, terminó ya toda la meiosis, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Ahora, al final de la primera división, ya se ha reducido el número de cromosomas a la mitad, por lo tanto, en realidad la anafase 2 no es, sino que es en la anafase 1. Al final de la primera división, partamos de ahí, al final de la primera división, el número de cromosomas ya se ha reducido a la mitad. Ahora, el cuento es decir, ¿en qué fase de la primera división ocurre la reducción? ¿Ocurre en profase 1? No, ahí no. Ahí no pasa. ¿En metafase 2? Tampoco. Tampoco. Por lo tanto en metafase 2, perdón. En metafase 1, tampoco. Pero sí ocurre en anafase 1. ¿Ya? Ahora, ¿hay quien puede recordar lo que ocurre en anafase 1? ¿Puede describir a la célula en anafase 1? O podemos partir de antes. Antes es metafase 1. ¿Alguien puede recordarnos lo que pasa en metafase 1? Ahí es cuando ocurre la permutación en el plano ecuatorial, Ya, pero si tú me agregas otra cosa, nos confundimos. Entonces, primero decir lo general de la metafase 1. que ¿Cómo se alinean los cromosomas en el plano. Ya, los cromosomas, pero ¿cómo se encuentran los cromosomas? Aquí hay dos cosas que debemos decir de los cromosomas. Están como unidos. encuentran apareados. Están apareados aún. Eso todavía es importante. Incluso podría ser que todavía se están tocando en algunos puntos. Eso pasa en metafase 1. Y ahí se ubican, ¿no es cierto?, en metafase 1, en la línea del ecuador, apareados. Apareados. Si yo hablara de una célula humana, ¿cuántos pares de cromosomas tendría? ¿Cuántos pares de cromosomas apareados tendría? Si yo estuviera hablando de una célula humana. Este ejercicio sirve porque uno se tiene que ir imaginando las cosas y de eso un poco se trata. ¿Está hablando de la metafase? Y estoy hablando de la metafase 1. Ya serían 46. Ya, pero aquí estoy preguntando,
acabamos de decir que en metafase 1 los cromosomas van a van a estar ordenados en la línea del ecuador, ¿no es cierto? Y por ahí otra compañera agregó que iban a estar aún apareados. Y yo pregunté, si fuese una célula humana, ¿cuántos pares de cromosomas apareados tendríamos? Serían El 23 pares. 23 pares de cromosomas apareados. ¿Ya? Ya. Eso es metafase 1. Cuando termina metafase 1, ¿qué es lo que sucedía? Ahí es cuando se desplazan los Ahí es cromosomas cuando homólogos a los los polos. cromosomas, correcto, ahí es cuando los cromosomas que estaban apareados se desaparean. Ya los cromosomas que son homólogos ya no están cercanos, sino que se empiezan a alejar. ¿Y ya en qué fase estamos ya ahí? En anafase 1. En anafase 1. Ya, ahí está toda la explicación. A las dos finalmente. Ya, la número 3 dice, los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes y que son aportados uno por la madre y otro por el padre. A ver, voy a hacer preguntas dirigidas. Brian Díaz, ¿verdadero o falso? Ya, sigamos. Celeste Silva, ¿verdadero o falso la número 3? Es verdadero, parece. Verdadero. Los cromosomas homólogos, entonces, recordemos que los cromosomas homólogos son aquellos que son similares en tamaño, en la ubicación del centrómero y, ¿no es cierto?, en los genes, ¿no es cierto?, en los genes que llevan. Los genes de un mismo carácter se ubican en el mismo loco, ¿no es cierto? Y cada uno del par, uno es aportado por la madre y otro es aportado por el padre. ¿Ya? Así que es verdadero. Más seguridad para responder. Ya, sigamos. Después dice, la recombinación que ocurre durante la meiosis provoca un intercambio de parte del cromosoma. Aquí algo parece que... La recombinación que ocurre durante la meiosis provoca un intercambio de partes entre dos cromosomas homólogos. Eso está de más. Entre dos cromosomas homólogos. ¿Verdadero o falso? Y aquí lo responde Jenegel. ¿Verdadero o falso? Eso había que eliminarlo. Jenegel. Ya, pues, Jenegel. Atina, pues, hombre, atina. ¿Verdadero o falso? Qué feo. Catalina Gómez. ¿Verdadero o falso la 4? Verdadero, ¿no es cierto? La recombinación se produce entre cromosomas homólogos. De hecho, ellos son los que se aparean. Y precisamente ahí es cuando se va a combinar información paterna con materna. Además, ya. 5 dice, las células animales normalmente presentan 4 centriolos, los que se aprecian al inicio de la mitosis. ¿Verdadero o falso? A ver. Constanza Sea, ¿verdadero o falso la 5? Dayana. Según yo es falsa porque los centriolos después se duplican. Exactamente, o sea, Al normalmente, inicio ¿cuántas? son dos Dos. centriolos. Dos Sí, y después se duplican y quedan 4. ahí quedan 4. Normalmente las células animales presentan 2 centriolos y cuando se inicia la mitosis, ¿ya? Ahí recién nosotros vamos a ver 4, ¿ya? Ellos se duplicaron. ¿Y podríamos decir cuándo fue que se duplicaron los centriolos? ¿En qué momento del ciclo? ¿No?
Buena pregunta esa. ¿Con la anafase, profe? No, pues recordemos que en la mitosis o meiosis, ni los cromosomas ni los organelos se van a duplicar durante la división. Todo ocurre antes. ¿Y antes qué es lo que es antes de alguna de las divisiones, mitosis o meiosis? Interfase. En interfase es cuando se produce duplicación del material genético, que crezca la célula, que aparezcan más síntesis proteica, que aparezcan más organelos, porque como se va a repartir en 2 células hijas, o 4 en el caso de la meiosis, ¿no es cierto? En una parte de la interfase es cuando se hace ese gran trabajo de crear, ¿no es cierto?, más estructuras celulares para que después se reparta como corresponde. Ya dice, la meiosis y la mitosis se asemejan en el número de divisiones que sufre la célula madre. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. ¿Y cuántas divisiones son? La mitosis sufre 2 divisiones y la meiosis 4. Divisiones, número de divisiones, está hablando de cuántas veces se divide la célula. No está La afirmando. mitosis es una y en la meiosis son 1 y dos. 2. Son 2, ojo, no se confundan. Estamos hablando de las veces que se parte la célula, ¿ya? En la mitosis se divide una vez. En la meiosis se divide 2 veces. ¿Con qué puede ser que ustedes lo confundan, de acuerdo a la respuesta que me dieron? Con la cantidad de células que aparece después de que se ha dividido. No se está Y es que hablando, ahí tenía duda porque no entendí muy bien la redacción. dice, la mitosis y la meiosis se asemejan, se parecen en el número de divisiones que sufre la célula madre. A ver, espérame un segundo. Yo voy a lo siguiente. Acá, voy a hacer un monito. Acá, tengo una célula. Esta célula se dividió. Ahora, si esta célula tiene 4 cromosomas y estas hijas tienen 4 cromosomas, son iguales entre ellas e igual a la célula madre que las originó, ¿cuál es la división que está ocurriendo aquí? Sería esta división? Mitosis. Mitosis. ¿Cuántas veces se dividió esta célula? Una sola. Una sola. Ya. Entonces, aquí yo no considero que esté mal redactado, creo que estaba bien claro. Dice, la mitosis y la meiosis se asemejan, se parecen en el número de divisiones, cantidad de divisiones que sufre la célula madre. Esta es la célula madre. ¿Cuántas veces se dividió la célula madre acá? Una. Ahora, producto de esa división aparecen 2 células, pero aquí no estamos hablando de la cantidad de células. No estamos diciendo que se asemejan en la cantidad de células que se originan al final de la división. ¿Ya? Así que, ojito con eso, ojito con eso. Ya. Sigamos entonces. Dice, al igual que en la mitosis se produce alineamiento de los cromosomas en la línea del ecuador. Parece trabalengua en la cuestión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? También vamos a tener que se forme lo que se llama la placa metafásica, que es cuando se van a ordenar los cromosomas en la línea del ecuador, dependiendo del proceso y de la fase del proceso también. ¿Ya? Después dice, la profase de la mitosis, la cromatina se condensa para formar los cromosomas. ¿Verdadero o falso? Yo puse verdadero ahí. Yo igual puse verdadero. Verdadero. Verdadera. Ahora, al final de la profase, ya, y también pasa en la profase 1 y en la profase 2, al final de la profase ya los cromosomas están formados, o sea, la cromatina ya se ha condensado lo suficiente como para que los cromosomas sean completamente visibles al microscopio compuesto. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas hasta acá de lo que hemos dicho? ¿De alguna de las cosas que se dijeron ahí? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué importancia presenta la variabilidad? ¿Por qué es importante que exista la variabilidad?
La Camila. La Era Camila porque, Salas. era porque permitía la evolución y la supervivencia de la especie. Ya, ¿no es cierto? A la vez variabilidad, bueno, si hay variabilidad nosotros estamos hablando de individuos que son distintos. ¿Ya? Y el hecho de que se generen, ¿no es cierto?, de que haya individuos distintos, eso colabora para que los individuos se puedan adaptar a este ambiente que es cambiante, ¿ya? Porque si no existiera variabilidad, todos los individuos serían iguales, por lo tanto todos tendrían la misma respuesta frente al ambiente. Entonces, cuando hay cambios que puedan afectar a los individuos, ¿quiénes van a poder sobrevivir? Los que son más fuertes. A los que se pueden adaptar mejor a esos cambios, ¿no es cierto? Los que están, digámoslo así, genéticamente más preparados para adaptarse a esos cambios. Esos son los que van a poder sobrevivir, ¿no es cierto? Y a su vez van a poder ir transformándose a medida que pasa el tiempo y por eso decimos que es importante, ¿no es cierto?, para la evolución. Ya. Número 2. ¿A través de qué procesos se produce la variabilidad? Ahora, aquí si le ponemos apellido, va a ser más fácil responderle a la variabilidad genética. Creo que debería haberle puesto ahí, pero bueno. A ver, ¿cuáles son los procesos que permiten esta variabilidad? Esto de que hayan individuos diferentes. La Carla Pérez. Ahora le toca a la otra amiga. El apareamiento y el entrecruzamiento cromosómico. Ya, eso es la variabilidad genética. Ya, correcto. Y aparte de eso, ¿Serviría poner la fecundación? sí, lo que pasa es que ahí el hecho de que se crucen los individuos ya lleva, ¿no es cierto?, a que se combinen material genético. ¿Ya? Pero dentro de los individuos, de cada individuo, cuando se forman los gametos, ahí se produce combinación del ADN, ahí se produce la meiosis, y ahí se parte con la variabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Veamos acá, dice, cuando hablamos, se me quedaban en el tintero. ¿De qué otra forma yo puedo provocar cambios finalmente en el material genético? ¿Hay alguna otra forma de que se produzcan cambios en el material genético? Por lo tanto, que lleve a esta variabilidad genética. ¿Solo está la recombinación o el entrecruzamiento, nada más? ¿Solo eso? Profe, yo puse también la permutación que ocurre en la metafase 1. Ya, y aparte de la permutación y la recombinación o el entrecruzamiento. ¿Las mutaciones, profe, sirve? Las mutaciones, pues, de hecho, si nosotros pensemos que es la idea que siempre pongo y que el año pasado la vimos en diferenciado. Las primeras células, bueno, son todas iguales. Pero ¿y cómo se va generando esta variabilidad, esta diversidad de células distintas por mutaciones? Si al principio son todas iguales. Se forma una, ¿no es cierto? Aparecen las primeras células, estas se van dividiendo, se dividen por simple división, las primeras bacterias. Son todas iguales. Pero ¿y qué hace qué es lo que sucede, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí no podemos hablar de que hay entrecruzamiento, pues si son todas iguales. Pero ¿qué se produce? Las mutaciones. Y esas mutaciones, ¿no es cierto?, en el fondo llevan a transformaciones, llevan a la evolución. Eso es lo importante e interesante. Las mutaciones también son fundamentales en proporcionar variabilidad genética. Ya.
Vamos a la número 3. Dice, cuando hablamos de el pelo rizado en los perros domina sobre el pelo liso. ¿Hablamos del fenotipo o genotipo? Fundamento. Su respuesta. A ver, pregunta dirigida. Por dedocracia. Ya, pues, Yenegel, a ver si me puede responder esa pregunta. Yenegel. No sean chiquen, por favor. ¿No? Bueno, entonces, la María José Gómez. María José. ¿Hablamos del fenotipo o genotipo? Bueno, ya. Ahora cualquiera, abierto para que responda el que quiera. Ya pues, ¿quién no va a responder esa? Ya, queda sin respuesta, entonces pasemos a la siguiente. Profe, No, respóndale. no, el fenotipo, ¿verdad? Fenotipo, fundamente su respuesta. Jojojo. Porque si estamos hablando de pelo rizado, pelo liso, es algo que nosotros podemos ver, algo que podemos apreciar. ¿No es cierto? Pues puede ser observable en este caso. Recordemos que cuando nosotros hablamos de fenotipo nos estamos refiriendo a aspectos que son observables, medibles, que son cuantificables. ¿Ya? Correcto. Vamos a lo 4. En relación a lo que hemos conocido del trabajo de Mendel en el siglo XIX, ¿con qué especie trabajó y qué estudió de ellas? ¿Su fenotipo o genotipo? Fundamente su respuesta. Ya. ¿Quién la quiere responder? ¿Quién me lo responde? A ver. Se me acaba de ocurrir. Para las próximas clases voy a empezar a anotar a los que participen y voy a regalar unas décimas al final. Oh, se me iluminó. Gracias, Señor. Ya. Veamos. Almendra. Si no me, creo que trabajó con unas plantas que eran como una especie de flor y estaba viendo su fenotipo, tipo, creo, no me acuerdo, Recórchale. ¿Cuándo tenemos la prueba? no sé. ¿Me estáis o me querís? Hoy día. Hoy en la prueba. Ya, pues. Niños, por favor, hay que ponerse las pilas un poquitito. Yo pensé que esto iba a ser más fácil para usted, o sea, decir, oh, qué planta. Profe, yo me la sé, pero me da vergüenza porque ya he hablado Ay, mucho. sinvergüenza, sinvergüenza. Ya, para que no le dé vergüenza, la Dayana entonces. Ya, Dayana. ¿Con qué especie trabajó Mendel? Ya, sabemos que era una planta. ¿Cuál? ¿Cuál planta? ¿Lo puedo decir yo? Dígalo. Son las arvejas o Pisum sativum. Ya, las arvejitas. La planta de arveja, Pisum sativum. Ese es el nombre científico. ¿Qué estudió de ellas? El Parece que fenotipo. estudió Los el fenotipos. fenotipo. O sea, ¿qué? Las Primero qué y características después visibles. las características visibles. Ya. ¿Cuáles? Por eso pregunto primero, ¿qué estudió de ellas? Entonces va a decir, características visibles, ¿cuáles son esas? Po? ¿Cuál? Nómbreme dos, tres. Puede Ya, ser como el tamaño de la planta. Exacto, El color de la El semilla. color de las hojas también. El sí. color de la hoja no la Sí, estudió. Está la mintiendo, planta. qué feo, qué O sea, de feo. las flores. De la flor, ya. Y Es de la que, semilla. Cambia la color de forma la de la semilla. exacto. Y en ese caso, estudió su fenotipo o genotipo. Fenotipo porque todas son características visibles. Exactamente, son todas características observables. Estudió el fenotipo. ¿Ya? Súper. Sigamos. Explique qué son los alelos y de un ejemplo no visto en las clases. Cuando hablamos de los alelos. ¿Qué son los alelos? A ver. La Camila.
A Camila Salas. Porque la Camila Quintana no la he visto. Ya, yo puse que los alelos son los genes que determinaban un carácter heredable. Ya. Ahora, la verdad es que uno habla de genes o genes alelos, que finalmente serían sinónimos. Pero si ya decimos gen, un gen determina una característica, ¿ya? Y los alelos vienen siendo las variantes que tiene un gen. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo? Ya, y el ejemplo es que no sé si está bien, pero puse que en ratones el pelaje gris está determinado por el alelo dominante R y el pelaje blanco por el alelo recesivo R minúscula. Perdón, el primer alelo dominante R mayúscula y el alelo recesivo R minúscula. Ya. O sea, está bien. En este caso, ¿cuál es el carácter que se está estudiando? El pelaje, ¿Qué es del pelaje? el color, Ya. Es el carácter, color del pelaje. ya, ¿No es cierto? sí, Y eso nosotros sabemos en términos generales que está determinado por un gen. ujú, ¿Sí? sí, Ya. Ahora, agregando lo que habíamos visto antes, ahora, para que se exprese el color del pelaje y aparezca, es responsabilidad finalmente de dos genes, uno que aporta el padre y otro que aporta la madre. ¿No es cierto? sí, Ya. Ahora, el color del pelaje tiene variantes y cada variante está determinado por un gen y por el hecho de que es el mismo rasgo finalmente, color del pelaje, pero color del pelaje blanco, color del pelaje, por ejemplo, gris. Ya. Esos son alelos, porque determinan el mismo carácter. ¿Cuál es el carácter? Color del pelaje. Pero son distintos entre ellos. Ahí está la variante, por eso se habla de que los alelos son variantes de un gen. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo esperaba que aquí no era necesario poner R mayúscula, dominante, recesivo, sino que solo eso. Solo el decir, ¿no es cierto?, el carácter y tiene estas variantes. Ya. En el caso de la especie humana, el color del pelo, ¿cuántas variantes tiene? Tiene muchas. Ya, tiene más de dos, ¿no es cierto? ¿Qué pelo castaño, qué pelo rubio, qué pelo negro, qué pelo coralino? Ya. Entonces, son varios alelos los que tiene el color. Todas estas variantes del rasgo, ¿no es cierto? Esos son los alelos en general. Ya, sigamos. ¿Cuál es la utilidad de la genealogía o pedigrí? ¿Para qué nos sirven? Que permiten observar las características en el fenotipo de varias generaciones de familia y también como que lo relaciona o busca sus semejanzas. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es lo más importante, establecer las relaciones que existen entre los individuos en torno a un rasgo, ¿no es cierto? Y se usa bastante, sobre todo, vamos a ver más adelante, la genealogía o pedigrí se usan bastante en la especie humana, porque como es difícil en genética experimentar, ¿no es cierto?, con las personas, no es como las plantas, no podemos estar haciendo cruzamientos, ya es mucho más complejo, entonces se usa la genealogía, ¿ya? Entonces ahora que nosotros tenemos más herramientas, porque vamos a estar hablando de los genes dominantes y recesivos, y de tipos de herencia también, ahí vamos a poder hacer más entretenidas estas genealogías, ¿ya? Luego dice, averigüe sobre la genealogía las mínimas consideraciones que se deben tomar en cuenta para confeccionarla. Bueno, nosotros dijimos algunas cosillas por ahí cuando hablamos de la genealogía. ¿Qué era lo mínimo que había que tomar en cuenta para hacer una Un genealogía? matrimonio que tenga así como descendencia. Ya, y se tomaban en cuenta cuando se va a estudiar, por ejemplo, un rasgo, ya, o un carácter, se va a por lo menos tomar en cuenta unas 3 generaciones, porque una generación no nos entrega casi información. Entonces, hay como un mínimo de generaciones que nosotros deberíamos
consideran esta genealogía como para tener información, ¿no es cierto? Un abanico mayor de información sobre esa característica que nosotros queremos averiguar, ¿no es cierto?, dentro de la familia. Ya. La número 8. ¿Qué pretendía averiguar Mendel con sus experimentos? ¿Para qué los hizo? Él quería explicar el cómo se heredan las características biológicas, tipo de generación, las diferentes generaciones. Cómo se transmitían, ¿no es cierto?, las características entre los individuos, cómo se transmitían de padres a hijos, ¿no es cierto? Porque estaba claro que los individuos se cruzaban, tenían descendencia y le traspasaban las características, pero lo que él no sabía, él quería saber cómo pasaba eso. ¿Ya? Listo. Mencione las 3 principales causas que consideró, me comí el Mendel, para elegir al individuo que utilizó. Que tienen que ser líneas puras. No. Que crecían muy rápido, eran fáciles de cultivar y se encontraban fácilmente en el comercio. Ya, entonces entendamos lo siguiente, o sea, la pregunta tiene que ver con ¿por qué yo elegí a esta plantita para mi trabajo? O yo voy a poner un árbol en el patio de mi casa. Quiero este. Yo lo elijo por algo. Eso mismo pasó con Mendel. Él eligió una planta que tenía ciertas características y fue, pero súper, súper inteligente en utilizarla, en elegirla. ¿Ya? Como decía la compañera, no sé, crecía rápido, era barato, tenía rasgos claramente visibles. Lo otro, los caracteres que estudió tenían solo dos alelos nada más. Solo 2 alelos. Flores morada y blanca, punto. No hay más. ¿Ya? Si yo estudio rosales, ¿cuántos colores hay en los rosales, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Bueno, ¿en qué consistieron su experimento? Voy a pasar eso para que nos vayamos más rápido. Mendel habló de la existencia de ciertos factores. ¿A quién se refería y qué función dijo que cumplían? A ver, Mendel habló de la existencia de ciertos factores. ¿A quién se refería? ¿Quiénes Profe, son? ¿puede explicar usted esa? Porque yo la había hecho, pero la puse mal, creo, entonces la borré hoy día en la mañana. Ya. Profe, yo esa no la entendí. Pero si ayer lo mencionamos. Él habló de que existían ciertos factores que eran los que se transmitían de padres a hijos. ¿Ya? Y luego llegó a la idea, ¿no es cierto?, de que habían estos factores dominantes y recesivos. Bueno, en el fondo, cuando él habló de factores se refería a los genes. Entonces, cuando habló de factores se refería a los genes que eran los que transmitían las características o se transmitían, ¿no es cierto?, se traspasaban de padres a hijos. ¿Ya? Y que existía, ¿no es cierto?, 2 de estos factores, o sea, 2 genes que determinaban una característica. Uno lo aportaba el padre y otro lo aportaba la madre. Eso lo terminamos de cerrar la clase pasada. Ahora, ¿a quién se refería entonces? A los genes. ¿Y qué función dijo que cumplían? Que ellos eran, ¿no es cierto?, los que transmitían, determinaban las características y eran los que se traspasaban de padres a hijos. ¿Ya? Y determinó, ¿no es cierto?, que existían unos que se podían expresar, aparecer, ¿no es cierto?, y ocultar a otro, y eso era lo dominante, y el que era ocultado y que aparecía en otra generación, ese era el recesivo, ¿ya? Bueno, averigüe sobre la cantidad de cruzamientos que realizó Mendel y que le permitió llegar a sus conclusiones. Bueno, eso lo pasamos. Quiero que veamos los ejercicios acá. Pregunta. Todos llegaron, o de los que hicieron la guía, obviamente, ¿hicieron el primer ejercicio? Sí. Ya. La letra A. En esta célula animal de 4 cromosomas. ¿Esto corresponde a fase de la mitosis o de la meiosis?
Esta fase, ¿a qué corresponde? ¿A una fase de la mitosis o de la meiosis? ¿De la meiosis? De la meiosis. ¿En qué nos fijamos? Miren los cromosomas cómo están. Están apareados. Están Están, o sea, juntitos y no están las casi cromátidas. apareados, casi apareados. Entonces, Sí. cromosomas duplicados y apareados, meiosis al tiro. Ya. Y lo otro, esto me entrega información, pero también esto. ¿Ya? Esta otra dice, si tiene 4 cromosomas, esto, mitosis o meiosis. Esa es meiosis también. También es meiosis, porque cuando se dividan, ¿con cuántos cromosomas va a quedar cada célula? ¿Con Es- 2? Con 2. Eso me indica al tiro que es meiosis, reducción del número de cromosomas. Y esta es mitosis o meiosis. Esa es mitosis. Mitosis, porque se separaron los cromosomas y cada grupo de cromosomas va a formar un núcleo con 4 cromosomas. ¿Y cuánto tenía originalmente? 4. Si va a conservar el número de cromosomas, es que es mitosis. Ya, niños, estamos en la hora. Ya. Por favor, den la prueba. Almendra, hoy día es la prueba. Yenegel y todos los que se les olvida. Ya, hoy es la prueba, denla a una hora prudente. La prueba se cierra tarde, pero atención, horario de oficina, 5 o 6 de la tarde. Ya. Listo, niños, que estén bien. Gracias, Kenito. Chao, Chao, profe. Gracias. Chao, Ivonne. Chao, chiquillos. Chao. Chao, pescado. Chao, pescado. ¿Cómo que chao, pescado? Qué feo.